Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? En este vídeo voy a compartir un poco los diferentes salarios que podemos ver según la región y la ciudad en la que vives aquí en Estados Unidos para los maestros. He hecho este vídeo ya que al principio me sorprendió bastante lo que se ganaba aquí. Ya sé que muchas veces la gente se queja un poco de lo que ganan aquí los maestros en Estados Unidos porque el costo de vida puede ser bastante alto en algunas ciudades, pero si lo comparas ya con países como México, Perú, pues sí que hay diferencias bastante grandes y aquí se puede ganar mucho más dinero que en otros lugares. Entonces lo que voy a hacer es, voy a agarrar el salario básico al tener solo una carrera, una diplomatura, una licenciatura de maestro sin tener másteres ni doctorados, y a partir de ahí voy a analizar los sueldos de los maestros que están empezando. El primer año que entras como maestro en un distrito aquí, vamos a ver los diferentes sueldos que hay. Voy a analizar diferentes estados, voy a compartir la información de 6 estados diferentes en Estados Unidos para que podáis ver más o menos en los números que se mueven y así podéis tener más idea de lo que se gana aquí. El primer distrito que voy a compartir el sueldo de un maestro que está empezando el primer año es el de Nueva York. Empezamos allá, vamos allá. Lo primero que quiero es mostraros que esta información es completamente pública y cómo la podéis buscar. Si ponéis simplemente New York Teacher Salary Scale, apretáis el Enter, la primera página os va a salir. Y aquí ya sale un poco de información, y aquí específicamente en este link, Teacher Salary Page, ya te sale... una más, aquí le das y ya te sale todo, ya te sale toda la información de, por ejemplo, Nueva York. En Nueva York empiezan los maestros de primer año que solo tienen un bachelor, un bachillerato, diplomatura, empiezan con $57.845. Este salario es bruto, luego hay que quitar las taxas federales y de estado. Y como podéis ver, a medida que vas acumulando años, vas ganando más y más dinero, y también depende de los estudios que tengas. Cuantos más estudios tienes y llegas al máster, pues vas ganando más y más dinero también. Esto es en todos los estados. Después voy a compartir cuánto ganan los maestros en una ciudad que realmente es muy cara y que quizás es más difícil allí poder sobrevivir como maestro. Esta ciudad es San Francisco, el distrito de San Francisco, las escuelas públicas de San Francisco. Ahí va. Pues nos vamos a ir para California y vamos a ir a una de las ciudades más caras, como ya he dicho. Es San Francisco, y aquí he podido ver que el maestro que empieza con un bachillerato, una carrera, empieza ganando $57.679. Que realmente, porque esta ciudad es muy cara, es la más cara de todos Estados Unidos y quizás se queda un poquito justo. Y vamos al siguiente. Después voy a compartir también cuánto se gana más o menos en las escuelas públicas de Washington, D.C., en la capital. Me vais a permitir daros un mensajito especial. Nada, no os vais a dar ni cuenta, dura 10 segundos. Ahí va. Las lecciones que podéis ver en la parte de arriba sirven para poder enseñar a leer a un niño en casa y también para reforzar lo que han aprendido en la escuela, para reforzar la lectura. Podéis encontrar el enlace a nuestra tienda online debajo del vídeo. En la capital de Estados Unidos nos lo han puesto un poquito pequeño, pero a ver, vamos a darle al zoom. Venimos aquí y se ganan en Washington, D.C., se ganan al empezar unos $56.313. Al empezar con un bachelor, con una diplomatura, $56.313. Vamos al siguiente. También voy a compartir cuánto ganan en Texas. Vamos a ver cuánto ganan específicamente en el distrito de Dallas, y también vamos a ver cuánto ganan en el distrito de Houston, para que quede esa información ahí. En Texas, la verdad que para el nivel de vida que hay, que es un poquito más bajo que en las otras grandes ciudades, pagan bastante bien. Al empezar, empiezas ganando $54.000 como maestro. Esto es Dallas, y también si vamos a Houston, lo mismo. Se empiezan ganando $54.369, que está bastante bien para empezar con el nivel de vida que tienen allí. Y como podéis ver, todos los salarios están basados en 10 meses, ya que los meses de vacaciones no te los pagan. Otro distrito que voy a compartir cuánto ganan es en San Diego, para que esté esa información también ahí. Posteriormente vamos hasta San Diego, hasta California otra vez, y vemos que este salario, $47.000 al empezar, alrededor de unos $47.000, puede ser un poco bajo para una ciudad como San Diego, ya que San Diego es cara para vivir. Otro distrito que voy a compartir la información de cuánto se gana más o menos para que lo podáis ver es en Colorado, en Denver, para que
esté esa información también. Me vais a permitir otro mensajito especial de 10 segundos. Pasa volando. Si te ha gustado el contenido hasta ahora, márcate un like y como puedes ver en la parte de abajo voy a estar compartiendo todo lo que he aprendido aquí en Estados Unidos para ser mejor maestro. Suscríbete para estar al tanto. Continuamos con la capital de Colorado, en la que es la que yo empecé y la verdad que le tengo mucho cariño. Un maestro empieza ganando unos $45.800. Recientemente hicieron una subida, antes era menos. Y aunque aquí puedes ver que en algunos distritos, aquí abajo se ve, esperen que le haga un poquito el zoom, ahí. Aquí abajo se ve que tienen diferentes bonus para cumplir objetivos. O también si trabajas en escuelas determinadas. Si trabajas en una escuela Title I, que son un poquito más complicadas, te dan $2.000 extra al año. En posiciones hard to staff, que son difíciles de encontrar gente, muchas veces en español ocurre esto, te dan $2.000 extra. Entonces hay como varios incentivos para que puedes acabar cobrando un poquito más. Después voy a compartir cuánto ganan los maestros en Miami. Por último, vamos hasta Miami, que es la que me ha sorprendido más y no sabía, la verdad. Un maestro que está empezando, después de mirar todas las gráficas la tabla, perdón, un maestro que está empezando empieza ganando unos $41.000, que para una ciudad como Miami, que es bastante cara, yo creo que se queda un poquito corto. Aquí también lo que pasa, que en otros lugares no ocurre en otros países, es que ya seas maestro de primaria, de instituto o de bachillerato o de high school que llaman aquí, generalmente los sueldos son los mismos, no hay diferencia entre un maestro que trabaja en la escuela primaria y uno que trabaja en la prepa o en el instituto que llaman, depende del país. Y nada, con esto termino. Si queréis venir como maestro aquí a Estados Unidos, aquí abajo os pongo los enlaces de algunos distritos que yo he conocido a gente que han contratado, ya que la demanda de español va creciendo cada vez más. Entonces, me despido con esto y hasta el próximo vídeo.